Bienvenidos a Hoy Nos Toca la Noche. Por supuesto estamos en vivo aquí en el canal de la ciudad para repasar la información y analizar todo lo que sucede en nuestro país. Principalmente vamos a hablar de que si bien hoy es feriado, sí tenemos noticias sobre los mercados argentinos en el exterior, sobre las acciones argentinas en el exterior y no hay buenas noticias. Cayeron un 8%. Vamos a evaluar todo esto con Diego Falcone también y vamos a ver qué tipo de repercusiones tienen las medidas que se dieron por parte del gobierno nacional a nivel económico y cuáles son las repercusiones que tienen también en nuestros mercados, como venimos anunciando. Y en el impacto, evaluar también y analizar las diferentes medidas en cada uno de los rubros, en cómo impacta no solamente en la economía real, sino también, evidentemente, a nivel macro. Todo esto y mucho más aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Empezamos. Y empezamos este jueves saludando a nuestros compañeros. Nicolás, Luca, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diana. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, casi viernes. Bueno, casi viernes, un jueves un poco especial también porque la mayoría tiene feriado, pero nosotros acá estamos trabajando y analizando, bueno, varias de las medidas que podemos llegar a tener de Casi acá a trabajando futuro. el doble. Bueno, no solamente nosotros, los periodistas trabajan, los médicos que están de guardia. Los Los feriados no restaurantes. existen. No. Bueno, pero también vamos a recibir a nuestros invitados para que nos ayuden un poco con la economía y las medidas del gobierno que se dieron. Miguel Ángel Calvete, presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo. Gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña Isaac Rudnick, es director de Investigación Social, Económico y Política Ciudadana. Bueno, buenas noches. En principio vamos a hacer una evaluación un poco general de qué les pareció estas medidas, diferentes medidas que se dieron por parte del gobierno nacional. Isaac. Parece que no voy a decir nada original de lo que se viene diciendo, es un parche, digamos, que intenta amenguar el deterioro que tiene el gobierno en la población, que está motivado fundamentalmente en el deterioro de la situación económica y en particular la problemática de la inflación, sobre el que habían generado expectativa en la población de que iba a iniciar si bien no iba a lo mejor a terminar con la inflación o a menguar sustancialmente, pero iba a iniciar una tendencia descendente y bueno, en realidad no es lo que viene sucediendo, sino todo lo contrario. O sea, la secuencia de los últimos meses viene dando una tendencia para arriba, una tendencia a la suba, a los incrementos permanentes, en particular de los alimentos, de los productos de la canasta básica. Y el anuncio en particular respecto a los productos de la canasta básica es, para decirlo elegantemente, muy limitado. Se plantean 65, 64. ¿Pero no es mejor que nada? Te voy a hacer la radiografía que estuvimos viendo hoy, analizándolo un poco más detenidamente. Ellos anuncian 64 productos. En realidad son 29, porque son 64 y de cada producto hay una cantidad de variedad. Entonces, por ejemplo, hay 4 tipos de arroz, 4 tipos de aceite, 3 tipos de vino. Bueno, cerveza hay una sola. Y así, en realidad, si uno comprime y analiza efectivamente los alimentos en particular que están contemplados en la lista, no pasan de 29 o 30. ¿Cuántos deberían ser, a su criterio, los alimentos que debería marcar un precios cuidados? Y nosotros venimos reclamando desde hace un tiempo, en vista de que hay un deterioro muy importante del acceso de las familias a la canasta básica de alimentos, que sean esos los productos contemplados. Son 57 productos que son los que toma el INDEC para calcular mes a mes
el valor de la canasta básica. La canasta básica de alimentos es muy importante porque, confrontado con los ingresos, marca las familias o las personas que están en indigencia. De los 29 o 30 productos que están, en realidad, alimentos, digamos, que están contemplados en, la canasta, en esta lista, solo 16 forman parte de la canasta básica de alimentos sobre la que calcula el INDEC los niveles de indigencia. Ahora, si tomáramos los alimentos de la canasta básica, ¿cuánto representan estos de la facturación de alguna de estas empresas? Porque el problema que uno puede ver es que si una empresa le dice, mira, congelame todos los de la canasta básica, por ahí es el 100% de la facturación. Y una empresa no puede enfrentar 6 meses con ese nivel de congelamiento en una economía donde el tipo de cambio se ha movido. 60 productos no son para nada el total ni la mayoría de los productos que, de las empresas que son verdaderamente formadoras de precio en el país. Son un porcentaje mínimo. Pero, por ejemplo, de fideos, ¿cuánto puede representar fideos en la facturación de la principal alimenticia del país? Porque si esa alimenticia no participa, y participa al lado, se vacía la góndola de los fideos que están y el otro tiene que acompañar. Bueno, eso va a ser toda una cuestión de abajo. Las empresas con las cuales se acordaron son grandes empresas, grandes compañías, y la incidencia de facturación por ejemplo, la categoría fideos ponen 1 o 2 referencias de fideos, pero nunca llega a ser menos del 5%, podría llegar a ser, y mucho menos. ¿Cuál creen que es el producto que no está dentro del acuerdo y forma parte de la canasta básica y es uno de los más perjudicados? En realidad la canasta básica, hay una canasta alimentaria y una canasta básica. Si medimos la inflación, obviamente este 4,7, nosotros desde INDECOM, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, desagregamos canasta alimentaria, la inflación fue del 5,2 y canasta básica del 5,7. Obviamente estas medidas, vos decías, es mejor que nada, sí, sin lugar a dudas que es positivo que haya una fijación de precios o que haya un precio de referencia o un congelamiento. Lo que pasa es que la palabra congelamiento siempre la asociamos a desabastecimiento y bueno, tiene mala prensa la palabra congelamiento. Pero creo que la medida más importante que se tomó no fue el anuncio de ayer, sino antes de ayer el Banco Central que fijó el dólar en 51 pesos como techo. Esto le da a la industria grande, pequeña, mediana, cierto grado de previsibilidad. Ahora, ¿qué ocurrió también? Si analizamos los precios del 31 de marzo al 15 de abril, se sabía que iba a haber una fijación de precios y las industrias tienen sus costeos entre 40 y 42 pesos el dólar. Entonces, hubo un reajuste en la composición de los costos y obviamente se vio reflejado y hubo un aumento prácticamente entre el 8 y el 17% de muchos productos, y algunos hasta el 25%, y en el caso de la leche, de 26 pesos a 35 pesos, casi un 33%. Esto obedece a que las industrias previenen lo que el mismo Estado está diciendo. Ahora, yo les hago una pregunta a los dos, y incluyo a Diego, porque obviamente soy totalmente lego en materia de economía. En marzo el dólar estuvo más o menos flotando, siempre subiendo 1, bajando 1, subiendo 1, bajando 1, o sea, no se movió a gran escala hacia arriba ni hacia abajo. El combustible subió 8, bajó 5, subió 3, se mantuvo, o sea, subió un 2-3% promedio y no en todas las compañías. ¿Dónde está el motivo para que haya habido una inflación en marzo del 4,7? No, la distorsión, los precios mayoristas... Perdón, yo lo pregunto porque un viaje en Flybondi sale más barato que una pizza. O sea, ya hay una distorsión que yo no logro dimensionar. Hay una distorsión de los precios relativos. Creo que estuvo circulando un WhatsApp, un meme sobre lo que sería 1 kilo de queso para rallar y 1 kilo de una camioneta japonesa. Sí, valía 800 pesos el kilo de queso y 400 o 300 y pico el kilo de una camioneta. Igual es pésimo ese análisis. No, es pésimo, pero me refiero a... Pero son distorsiones. Son distorsiones y realmente en lo que respecta a precios relativos, es decir, ¿cuántos bienes necesitamos para comprar otro determinado bien en la comparación?
hay una distorsión muy fuerte. Incluso en una misma cadena de supermercados encontrás el mismo producto con diferenciales de 15 o 20%. Por ubicación, por locación, por lo que quieras llamarlo. Ahora, los valores, los precios, los costos mayoristas, la inflación mayorista superó en los últimos 3 meses, mes a mes, entre 1,5 y 2% a lo que fue la inflación minorista. Hubo una suerte de no traslado al precio minorista. Hay una inercia inflacionaria que se está reflejando ahora, sumada a estas pequeñas devaluaciones y sumado a la incertidumbre, ¿no? Y a lo que sabemos que ocurre en Argentina, la famosa inflación PLD, por las dudas, la inflación por expectativa, que en Argentina lamentablemente tanto en la industria, vamos a la raíz, el proveedor de insumos, que hay una gran concentración en todo lo que sea vidrio, cartón, envases larga vida, plástico. Todas esas industrias tienen participaciones que superan el 75 o el 80% de predominio o de posición dominante en el mercado. Obviamente está todo dolarizado en la industria y después la distorsión que genera las cadenas de comercialización, ¿no? Que pueden ser el pequeño almacén, el autoservicio chino o la gran cadena de supermercados. Perdón, cuando uno va a los libros básicos de economía te enseñan que la competencia fomenta un montón de cosas. Y yo tengo 4 o 5 grandes cadenas de supermercados y resulta que en vez de competir entre ellos... Hay una cartelización. O sea, las leyes del mercado en la Argentina no corren. No, porque justamente, ¿qué ocurre? El 70% de lo que consumimos en un supermercado, alimentos, de las categorías de alimentos, bebidas, higiene personal, higiene hogar, lo producen 35 compañías que tienen un nivel muy fuerte de cartelización y de posicionamiento en góndola, acordado con las grandes cadenas de supermercados. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Dicen, che, yo voy a venderlo a tal así, precio. como vos lo decís, exactamente es así. Y el otro 30% de lo que compramos lo producen más de 10.000 pymes. O sea que el nivel de, siendo Argentina un país, es un nivel de concentración muy fuerte, siendo Argentina un país que tiene integrada toda la cadena de valor, desde la espiga de trigo hasta el paquete de fideos para exportar o para el consumo interno. Razón por la cual la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que todavía no está funcionando como debiera, salvo por casos especiales, pero ahí realmente no está funcionando, no puede atacar a estos oligopolios. Y por otro lado tenemos otro problema, que no es solamente en alimentos, ¿no? Lo tenemos también en el sector financiero. Hablamos de libre mercado, yo soy partidario del libre mercado, vengo del sector supermercadista, y realmente hay un libre mercado relativo. ¿Por qué? Es decir, no hay una intervención del Estado para determinados bienes esenciales. Quiero aclarar que el Estado interviene en muchos países del mundo, para nombrar uno en Gran Bretaña, que es la cuna del liberalismo. En lo que son bienes esenciales, el Estado tiene intervención. En Alemania, el Estado tiene intervención. Tiene una intervención sana, donde busca rentabilidades racionales para la industria o para las empresas. Obviamente también son estados racionales a la hora de cobrar impuestos. Lo que pasa es que acá la experiencia que tenemos es que lo que se aplica en Gran Bretaña lo aplica un funcionario inglés. Acá lo aplicó Moreno. Bueno, tenemos, Lo que pasa que Y de ahí tenés una mejor cultura de los casos, nominal. un griego, mejor. los libros de economía también explican que el libre mercado no existe de por sí, solo. O sea, hay en todos los países del mundo y en todos los momentos de la historia de distintas etapas de desarrollo de los países, de países de menos desarrollo a más desarrollados, digamos, por decirlo de alguna manera, existe siempre intervención del Estado para encaminar la libre competencia, para encaminar el mercado, porque si no se producen este tipo de situaciones donde hay abuso de posición dominante. Pero Y un están- paquete de, perdón, un paquete de fideos importados italianos en Uruguay tiene un precio muchísimo más Más bajo barato, claro. que acá. Y el costo de flete Bueno, es el es mismo. lo que Bueno, recién lo que pasa es que, mira, si vos mirás la historia también de los procesos económicos en la Argentina, la reacción del empresariado ante las situaciones de baja de las ventas no ha sido justamente en línea general, salvo en momentos muy particulares, la de bajar los precios, la de contener los precios. En general ha sido cuando bajan las ventas,
suben los precios. Esa es la segunda ley de mercado que le iba a decir que tampoco se cumple. O sea, para baja la demanda y suben los precios. Para aumentar los márgenes de ganancia. Entonces vos antes vendías 10 y tenías un margen de ganancia de 2, ahora vas a vender 5, entonces prevés que vas a tener necesidad de tener un mayor margen de ganancia para equiparar. En algunos casos, legítimamente, porque si vos tenés una situación en que las tarifas te aumentan permanentemente, entonces vos tenés costos fijos que vas a tener que sostener. Pero abriendo la economía, y de una manera inteligente, firmando un tratado de libre comercio con otro país y poder traer esos productos para abrir esa competencia, para evitar la cartelización. Es que la competencia se puede hacer acá. Es decir, hay empresas e industrias que participan en menor medida, pero obviamente no tienen un estímulo por parte del Estado, no pueden contra esta cartelización y en definitiva terminan importando, los grandes importadores son las grandes cadenas de comercialización o las mismas industrias. Entonces, es fundamental que el Estado intervenga en estimular a la pequeña y mediana industria. ¿Por qué? Porque si vos ves una góndola en Uruguay o en Chile, ves una presencia de 40 empresas en X cantidad de categorías de productos. Acá tenés 15 empresas. Bueno, pero siendo una economía mucho más grande. Había un caso muy reciente, que lo habíamos puesto una vez de ejemplo, con una compañía de yogur de una pyme, que sacó un yogur a la antigua en un frasco de vidrio y a los 15 días la que tenía el poder sacó el mismo frasco y dice ahora el yogur como era antes y llenó las góndolas de todos los supermercados. Bueno, pero que justamente esa es la necesidad de la intervención de la regulación para sostener. O sea, en Estados Unidos son monopolios así, lo parten al medio. Pero claro, pero bueno. En Uruguay, no hay que ir a Estados Unidos. Por eso el libre comercio, para que funcione, si querés hacer funcionar el libre comercio y tenés esa concepción, necesitas de una intervención del Estado que justamente lo haga posible. Porque ahora, si no, con los no productos es nuevos que se están dando, ¿cómo se puede garantizar, ¿no?, que tengan múltiples opciones los consumidores? Fundamentalmente una de las soluciones es la importación, pero eso daña muy fuerte la industria alimenticia argentina, la pequeña industria, no las que están agrupadas en Copal. Existe CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, que de hecho son los principales dadores de trabajo y son muchas veces fasón de las grandes compañías. Es decir, trabajan como satélite de las grandes compañías, que no está mal, pero también tienen que hacer su desarrollo de marca y su desarrollo empresarial y su posicionamiento de góndola. De ahí la ley de góndola, que hubo varias iniciativas que se presentaron. Presentó una la doctora Carrió, presentó una Grabois, presentó Massa. Pero bueno, hay lobbies muy fuertes. Y ni hablar en el sistema financiero. Si nosotros queremos, por ejemplo, el préstamo en la Argentina está manejado por 9 bancos privados y el crédito por una tarjeta que pertenece a esos 9 bancos privados y por el sistema de lectura de tarjetas que pertenece al mismo grupo de esos 9 bancos privados. ¿Qué pasa? Voy a dar el ejemplo de Mercado Libre. Mercado Libre, cuando quiso ingresar como sistema de pago con Mercado Pago, tuvo muchísimos inconvenientes para entrar a ese pequeño club o para que ese pequeño club lo deje, es decir, lo condicione la forma de trabajar. Y estamos hablando de la empresa más importante en valor de la Argentina, que es Mercado Libre. Ahora, si existen en otros países, existen fideicomisos, fondos de inversiones que quieren estimular el consumo de indumentaria, de calzado o de vehículos, y tienen dinero y lo prestan. Y no lo quieren prestar al 70% o al 60% como lo prestan este grupo de bancos, lo quieren prestar al 30%. Pero no se permite porque tiene que ser una entidad financiera. Pero existe en la Argentina. De hecho, el gobierno anterior creó los famosos fondos PYME, que lo que hacían era destinar parte del dinero de las compañías de seguros al mercado de capitales para que las pymes descuenten cheques de sociedad en entidad recíproca avalados. Al 45% está la tasa hoy de pero eso cheques. Es una locura. Un 45%. ¿Cómo una locura si tenemos una inflación mensual del 4,70? Es una tasa correcta. Para una pyme, primero para que la pyme acceda, tiene que presentar los mismos papeles que en un banco. Exactamente. Bueno, convengamos que pero no pueden, la pyme tiene que tener vestirse, no pueden desprolija a pedir plata. Pero no es desprolijo. Cuando uno va a pedir dinero, tiene que ir te lo digo como empresario pyme, y todos los empresarios que se precien de tal, como dijo Soros una vez, por lo menos tienen que haber tenido 2 o 3 quiebras como para poder hablar del tema este. Desde lo técnico podemos decir muchas cosas. Ahora, cuando vos tenés que ir a cambiar un cheque a una cueva y te cobran el 70% para pagar una quincena o hacer un factoring
en un sistema de préstamo informal, no tenés tiempo para acceder a una SGR. ¿Por qué? Porque las pymes no lo tienen. Y las micropymes en eso menos. estoy en desacuerdo. No es así porque usted Yo te hablo de la economía real. Pero usted está en un lugar que debe transmitir esas herramientas porque debe informar Se que transmiten existen las pero SGRs. Pero hoy se están prestando tasas de 45 meses 70. Tenés que entender que el 60% de las pymes hoy están o en procedimientos no preventivos de crisis porque no lo pueden hacer, porque no tienen balances, o en periodos preconcursales. ¿Cómo puede pedir plata prestada a una pyme que está en una situación así? Y bueno, entonces a ver, la plata del ahorrista. Justamente. Hay que proteger también al ahorrista, ¿o no? La pyme no tiene que, tenemos que generar un estímulo de consumo. Y el estímulo de consumo es inyectando crédito barato, no a la pyme, al consumidor. ¿Pero quién lo paga? Porque ese crédito barato es la contraprestación de haber puesto la tasa de interés debajo de la inflación durante 12 años. El gobierno anterior tenía una inflación del 25 y una tasa de interés del 12 al ahorrista. Y destrozó el ahorro en ¿Dónde no hay tasas negativas cuando se intenta incentivar la producción? En todo el mundo hay tasas reales positivas y por eso el real en Brasil es una herramienta de ahorro. Hay tasas negativas y hay protección del Estado. Y hay protección del Estado en condiciones negativas de productividad y de producción cuando se tiene una visión integral de país. El problema es quién lo financia. Claro, lo tiene que financiar el Estado. No, lo financia el ahorrista. No, el final es el plazo fijista, el que termina siendo al dólar. Toma el tema de Francia. Francia, a través de décadas, financia su sector, el sector del campo, de la producción del campo. Durante décadas, y lo sigue haciendo, y lo hace Alemania, lo hacen los europeos en general. ¿Por qué? Porque tiene una visión integral de país, donde saben... No nos puede comparar con Francia, tienen otros recursos. No. Acá hay 300.000 millones de dólares que se fueron del peso porque le dimos tasas negativas durante décadas. No, bueno, pero esa no es la razón. Esa no es la razón. Además de las confiscaciones constantes. No, esa no es la razón. Acá lo mejor negocio en la Argentina fue tomar un crédito, ¿o no? Tomo un crédito y me devalúan, me lo especifican. Claro, la barbaridad que hizo el gobierno de Duhalde, especificando los ahorros de la gente 1,40. Destrozamos el sistema de financiamiento argentino. Entonces, hay que hacer un mea culpa. Una pyme no puede tener las cosas en negro y pedir plata. Entonces, no se puede. O sea, no es que la tienen negro, la empujan a la informalidad, que es mucho más grave que concursar. Si tienen que existir las pymes o no. El problema es si tienen que existir las pymes o no. Por lo pronto es una realidad por la que está pasando el país. Vos estás en una situación que es la situación en la que estamos, donde están las pymes que tienen esa realidad. Entonces vos le decís a las pymes, jodete y cerrá porque hubo un gobierno anterior y otro anterior y otro anterior que hizo las cosas mal. Pero no es que se jode la pyme, se joden los laburantes. Claro. Le dieron plata barata. Eso está todo. Le cerraron la economía y no pudieron Entonces, nunca imagínate que si vos le decís a la pyme el argumento que vos estás poniendo, que es que se jodan porque en realidad no se jodan, no. Cuidemos al ahorrista se lo argentino. especificó y que se la rebusquen. Cuidemos al mercado de capitales y al ahorrista argentino, al que quiere poner pesos, démosle una tasa que le gane inflación y no me pide una tasa bajo del 45, cuando la inflación de marzo fue 4,70. Sí, por ejemplo, ella tiene 20 millones de dólares. Gracias. Y lo quiere prestar. Sí. ¿Por qué tiene que ser una entidad financiera para prestarlo? Porque ella tiene que saber a quién le presta. O va a ella, siendo periodista, hacer todo el análisis del balance de una compañía pyme. No tiene que ser una entidad financiera, tiene que tener su sistema de scoring. ¿Y quién lo hace? Ella lo va a hacer. Pero, por ejemplo, hay un grupo de textiles armenios que tienen sus ahorros de toda su vida y quieren prestar y no quieren ser bancos. ¿Sabe cuántas horas le va a llevar y análisis ¿Por qué no le crediticio? preguntás a Reperín lo que le hicieron el grupo de bancos que manejan Visa, que manejan Prisma? Ya no lo manejan más, porque sabe que la Prisma la vendieron. Salieron los bancos. Son desinversiones falsas. Esto pasó. Eso es lo mismo que hizo Moreno cuando estaba el monopolio Bimbo, Fargo y Sacán. ¿Te acordás la propaganda? Carlos Sacán lo garantiza. Bueno, dijeron, no, esto es un monopolio, vamos a desinvertir. Entre Bimbo y Fargo tenían el 95%, Sacán el 5%. Decime dónde desinvirtieron. No, pero no es el caso de Prisma. Esto es exactamente igual. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, tienen que desregular el sistema financiero. ¿Queremos libertad de mercado? Absolutamente estoy de acuerdo con la libertad de mercado. Me encanta la discusión, pero a ver, pongamos la libertad de mercado tiene que ser para todo. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Yo obviamente vengo de distintas empresas que he tenido y siempre la libertad de mercado para mí es el padre nuestro, es una religión. Ahora, ¿qué ocurre? Si tenés un Estado
que hoy es el tercer país, Argentina es el tercer país en el mundo donde la presión fiscal y tributaria es salvaje y no hay una contraprestación. Cuando nos vienen a pedir un congelamiento de precios a una pyme, vos escuchaste que hayan dicho... Le tienen que decir que no, porque no hay forma de congelar los precios en la Argentina. No, pero bueno, pero si dentro de un marco de un acuerdo donde congelan, hoy hay tres costos fundamentales, más allá del tema de la devaluación, y el tema del salario ya es una anécdota. El tema de las tarifas en las pymes realmente tiene una incidencia muy fuerte. Depende qué tipo de pyme y qué categoría. Hay que pagarla, dejemos de Hay que pedir pagarla, pero... subsidios. okay. Vamos a ir con... No estamos pidiendo subsidios, pero si Sí. aumentan un 2.000... ¿Cuál sería la 1.500, salida, digamos, de este desastre para vos? No, yo no tengo la salida, no soy el ministro de Economía. Simplemente le digo, no me pida subsidio de tarifa porque hay que Y poner... si fueras ministro de Economía, ¿qué harías? No, ¿Qué harías? No estaría en ese A lugar. ver. Tengo ganas de llegar a una expectativa de vida de 80 años. Ministro de Economía en la Argentina es cometer un suicidio en 4 años. Pero vos ¿Cómo? planteas de Eso, la verdad de que hay que aumenten tener las, ganas. vos planteas de que está bien que las tarifas estén dolarizadas. Totalmente. Por eso. Vos planteas que está Que bien al ahorrista hay que pagarle por encima de inflación. vos pensás también. de que está bien que el sistema financiero produzca la exacción y la depredación No, que ha no, produ- yo y no bueno, dije pero eso. escúchame, Yo vos no dije decís eso. que los 300.000 millones de dólares que se Están fugaron es por porque algo. los pobres ahorristas, esas pobres entidades financieras que tuvieron que llevar su plata al No, los exterior argentinos, porque acá... Se lo especificaron. Tenían dólares y dólares especificó 1,40. Bueno, pero eso- ¿Cómo, no? ¿Cómo eso 20 qué? años Pero atrás. eso, la plata que está afuera es porque ¿Por le qué se fue? especificaron... Y porque vino el 89 Va. Plan Bonex, otro gobierno peronista, y en el 75 hubo un Rodrigazo, otro Claro. gobierno peronista. ¿Quiere que le cuente todas las veces que Pero- le metieron la mano en la plata? Bueno, pero te imaginas que si eso... Todos los le gobiernos peronistas. Escúchame. Y son los que vienen ahora. Imagínense Bueno, qué están haciendo con los ahorros Imagínate lo que argentinos. hizo ¿Cómo los que este vienen ahora? gobierno en 3 Sí, años. ese es lo que dice el mercado. Yo no defiendo el peronismo, no soy peronista. Yo estoy de acuerdo que cambiemos, pero, quiero aclarar. pero escúchame, imagínate lo que hizo, Paréntesis. lo bueno que nos va a dejar al país. Esto sí que es una herencia. Lo que nos va a dejar Macri si se tiene que ir efectivamente en octubre. Entonces, hizo todo bien. Y en realidad, el problema venimos del ¿Quién Rodrigazo. dijo que hizo Yo todo Viene creo que del todos Rodrigazo, de tienen- Dualde. en todo hay un, La verdad que todos una tienen manera parte de culpa muy en esto. especial de entender la realidad. Ahora, me reconozco que creo que hubo un grado de impericia muy fuerte en algunos manejos y se confió o se fue demasiado naif, para llamarlo de alguna forma, en la relación con algunas empresas. Sí. Sobre todo con el caso de los supermercados. Y lo digo porque me comprende la generalidad de la ley. Negociar con los supermercados y negociar con grandes empresas agrupadas en Copal o agrupadas en el caso del sector financiero es muy complejo y no hay pactos de caballeros en esto. No, estamos de acuerdo. Bueno, es maravilloso escuchar como diferentes visiones para que cada uno de ustedes pueda sacar la conclusión de lo que le parezca y de la información que va. Nos quedamos con un montón de preguntas, la verdad. No, Pero hago- bueno, no hago más preguntas de supermercado. No hablamos de los anuncios. No hablamos Nunca de más los pregunto anuncios, sobre yo le quería cartelizado. preguntar un montón de cosas. Simplemente pero- quiero decir que los anuncios, sobre todo para el sector pyme, fueron positivos. De hecho, hoy la AFIP pasó a ser una suerte de banca pública porque está financiando al 30%, que de financiarnos a un 70% en la informalidad, a un 45% aquellos que puedan acceder a la SGR, a un 30%, muchas pymes se sienten que están en Noruega de la noche a la mañana. Pero bueno, convengamos que son medidas paliativas para una coyuntura y hay que hacer un Para poquito los más vamos a de ver también cómo le llega al consumidores, consumidor para y los demás. Creo que va a ser un consumidores, sobre tema- todo de menores ingresos, en los Claro. sectores populares, estos anuncios no tienen ninguna incidencia seria. Vamos a ir evaluando también cómo siguen, ¿no? Porque creo que va a ser algo de aquí, a por lo menos a octubre o al fin de año fundamental. Muchas gracias por haber estado con No, nosotros gracias a esta ustedes. noche. Vamos a un corte, enseguida regresamos.
Vamos a seguir hablando de economía, precisamente por lo que les anticipábamos en las ventas del programa, que los mercados en la Argentina, de las acciones argentinas en el exterior, tambalearon, bajaron un 8% y el riesgo país se disparó. Y hace como 5 años que no teníamos tantos puntos. ¿No es así, Diego? ¿854? Sí, en la tabla de clasificación estamos ahí entre los top 5. Lo que pasa, a ver, está abierto Wall Street hoy a la mañana. Cotizaron los bonos, cuando uno miraba las pantallas, los bonos estaban cayendo un 1,5. Mejor mirar los bonos y no mirar las acciones, que cayeron un 8 los bancos. No es que caen hoy, post anuncio, vienen cayendo los bonos, sobre todo, aumentando el riesgo país desde el día que salió el dato de inflación. Ajá. Cayó muy mal porque nuevamente se retrasa la recuperación del salario real, del consumo, y eso baja las perspectivas de que Macri tenga una buena performance electoral. Eso es lo que está leyendo el mercado. Las acciones es un mercado muy chiquito, habían subido el día anterior. Las medidas, en principio, no gustan. Al mercado no le gustan las medidas de corte populista para ganar las ¿Vos decís que pueden llegar a tener una incidencia, esta baja del 8%, una incidencia directa con respecto a los anuncios que se dieron en el día de ayer del Gobierno Nacional? Mirá, la verdad que atribuirse la explicación de por qué cayó la bolsa en un día es muy difícil hacerlo. Sin embargo, a ver, no suele gustarle al mercado este tipo de medidas, congelar las tarifas, estabilizar el tipo de cambio. Y sobre todo lo interesante, el último año de Macri está siendo tremendamente complicado porque el mercado empieza a descontar un escenario donde Cristina tenga una buena performance electoral. O sea, el mercado se está fijando también en el factor política. Exactamente. Y sobre todo, acá viene la parte más interesante. Cristina disfrutó el último año un riesgo país bajo porque sabían que se iba. Y Macri, en este último año, empieza a sufrir un riesgo país alto, mucho más alto de lo que la economía argentina te está diciendo. La economía ajustó de 2018 a 2019 lo que tenía que ajustar. Pero no lo ves en el riesgo país. ¿Por qué? Porque el mercado te dice, un momento, ¿quién viene en octubre? Sí, o sea, atrás de la economía siempre tenés la política, o sea, en los países occidentales por lo menos la economía son dirigidas por políticas que surgen del gobierno y de las elecciones y medidas que vaya a tomar el gobierno. Lo cierto es que si Cristina termina siendo candidata, recién ahí sabremos qué es lo que pretende en un futuro gobierno, en la promesa de futuro gobierno, con qué personas se rodea y todo eso, y así todo sigue siendo impredecible porque es una persona que dentro de su pragmatismo al momento de gobernar, el día que un ministro de Economía no le gustó, lo sacó y puso a él que nadie conocía hasta ese momento. Y es algo obvio que los mercados se lo pueden llegar a tomar a mal, y esto ya lo habíamos hablado respecto de lo que son las inversiones a largo plazo. Imagínate una inversión a 3 meses, 6 meses, y lo que puede pasar con los bonos desde Estados Unidos. Lo que sí a mí me preocupa bastante, porque no me cuesta entenderlo de algún modo, es cuál es el rol que pueda llegar a tener realmente un inversor o un bonista desde Estados Unidos cuando Estados Unidos está empezando a tener un déficit fiscal abismal en comparación al que por ahí tenemos nosotros, pero desconfían más de nosotros que de ellos. Entonces llega un momento que uno empieza a decir, bueno, económicamente, si yo voy número por número, estuvimos haciendo la cosa mejor que ustedes. Bueno, ¿Por qué mi riesgo país es más alto que el de ustedes? Vos estás hablando de una comparación actual. Lo que Una pasa es que comparación la de Argentina este arrastra año. historia. Entonces no te queda otra que apuntar a la política, porque si yo voy número por número, Argentina hizo mejor las cosas que Estados Unidos. O sea, tenemos déficit muchísimo más bajo que el que tienen ellos, que si lo llevas a dólares es incalculable, pero si lo llevas a porcentaje del PIB lo tenemos mucho más Creo bajo que en que los ellos. diferentes ámbitos igualmente lo que se está planteando acá en la Argentina, en todos No te los lleva a otra cosa que ámbitos, pensar a la es política. Bueno, pero es también a la poca proyección que puede llegar a Es tener. el péndulo. Claro, es una programación que no es certera en ningún momento. Ahora, lo que sí hay una cosa que es real, que los mercados hoy no lo ven y sí la gente le pone límites a los gobiernos. Macri no pudo hacer todo el ajuste. Si vos hacías el cálculo del plan original de ajuste fiscal que había propuesto en enero de 2016 Pratgay, él estimaba que el déficit acumulado 2017 al 2019 iba a ser de 5,5 puntos. Lo revisó en septiembre y lo extendió a 9,5. Dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a tener un poquito más de déficit. Y después, bueno, con el plan Duhom, el déficit cero, lo bajamos a 6,3 va a ser el periodo. Es decir, que la sociedad en septiembre del 2016 le dijo, no, este ajuste es demasiado, y lo tuvieron que ampliar. Y lo mismo pasa con tarifas. Uno se preguntaba, ¿va a subir las tarifas en elecciones? ¿Va a devaluar el gobierno en elecciones? Pues la respuesta la tuviste. En algún momento iba a pasar lo que pasó. Va a haber apreciación cambiaria, es decir, el peso se va a fortalecer,
y las tarifas no van a subir. En algún punto también uno tiene que ver como todo el panorama y se evalúa en general la economía, la política pensando en los políticos, pero hay un tercer factor que es el electorado. El electorado argentino principalmente que vota de forma muy particular, diferente a los Estados Unidos. En la guerra de Irak, cuando realmente la población de los Estados Unidos estaba totalmente en contra sobre lo que se llevaba a cabo, después vuelven a reelegir al mismo mandatario. Pues estaban en guerra. No, pero en realidad el concepto del electorado en otros países, principalmente también en los Estados Unidos, es que continúe el mismo que inició algo. Por más de que inició algo no bueno. Está bueno en este país no es así. Depende de qué. En este país no pensamos en, bueno, si vos empezaste tal cosa, bueno, empezá a terminarla. El tema es, votemos otra cosa porque no nos gustó. Pero eso es para el electorado. Ahora la pregunta es para la política. ¿Entendés? Vos vas para el lado de los políticos y decís, a ver, yo agarro esta bomba, agarro esto y me tengo que hacer cargo de todo esto, o dejo que este problema lo siga manejando el que para mí gestó un problema. Bueno, ¿sí? por eso estoy planteando, es la economía, la política de los políticos y el electorado. Bueno, las que menos problemas tienen con esto es Cristina. Llega y dice, el problema fue de los otros, el trabajo sucio ya lo hizo otro, luego está recontra devaluado y si algo falla, ahí jódanse por votar neoliberales. Desde ese punto de vista no ha fallado nunca. Ahora, tendrá eso en libertades, Argentina. hablando de los límites. Macri no pudo ajustar todo lo que quería, porque el electorado le puso un límite. No sé si es lo que quería ajustar, ¿eh? Por lo menos el plan original de Pratgay era un ajuste más fuerte El de del que Pratgay revisó. Y la sensación que yo tengo es que Cristina tendrá la posibilidad de hacer lo que veíamos hoy el video de declaraciones del señor... ¿De Luis Dería? O lo que plantea Grabois, que es una reforma agraria. Sí, en realidad estamos todos hablando de Cristina y hay que ver qué pasa en el momento de que Cristina confirme su candidatura, que para el 20 de junio... Hay que verlo el 22, claro. Falta, para el 22 de junio falta 2 días más todavía y para cuando empiece a hablar falta todavía más. Hay que ver cómo se llega a esa situación. Por algo la estrategia también está haciendo no hablar. Sí, pero cuando el 2017 no habló, después de los pasos los números no fueron buenos, terminó hablando y la terminó hundiendo más. Bueno, veremos qué pasa. Vamos a ir viéndolo porque estos son temas que la verdad que se dan todos los días. Vamos a seguir analizándolos. Me gustaría saber que nos cuentes, Nicolás, qué se desprende de la declaración de Bidone de hoy. El fiscal Bidone, para ponerlo en contexto, porque a veces nos olvidamos, es el fiscal que investigó el triple homicidio de Mercedes. O sea, empezó a aparecer en los medios en el 2007 cuando aparecieron Ferrón, Forza y no me acuerdo el tercer apellido, con atados, maniatados. ¿Te recordás el tercer apellido? Sí, no, lo estoy Tampoco. buscando también en la memoria. Se me borró, pido mil disculpas. Maniatados, con disparos en la cabeza, a un costado en la ruta Mercedes. Él fue el fiscal de instrucción de esa causa y en su momento fue bastante cuestionado porque limitó la causa a una parte de la investigación, pero bueno, esa causa llegó a juicio, hubo condenados, sentencias. Este fiscal es el fiscal Bidone, el que está siendo investigado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el marco de esta causa que tiene como protagonista principal a Marcelo D'Alessio. Como arrepentido y que después no se dio. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se pudo presentar como arrepentido? Según él es porque el fiscal Curi tiene animosidad en contra de él, y entonces lo quiere recusar. Y la verdad es que el fiscal Curi hace por lo menos 3 meses desde que empezó la causa viene diciendo no somos competentes. No somos competentes. No le voy a tomar la declaración a la persona porque yo no soy competente. Ya lo dijo 20 veces. Sí se ve obligado a participar de declaraciones indagatorias porque es su rol. Entonces, él está en una posición en la cual él no quiere ser competente, considera que no es competente y al mismo tiempo el juez toma indagatoria y el fiscal tiene que estar presente. Toma indagatoria, Bidone declaró, pero antes de arrancar dijo que no iba a responder las preguntas que hiciera el fiscal Curi, el fiscal federal, y dio algunos detalles que, claro, comprueban de que por más que el fiscal hubiera querido aceptarlo como arrepentido, no aportó ningún dato concreto ni nuevo. Y algunos fueron bastante difíciles de probar, son bastante difíciles de probar. Por ejemplo, él dice que a D'Alessio se lo mandó Magdalani. ¿Cómo haces para probar eso? ¿Cómo haces para realmente probar eso? Él dice que toda la investigación, todo lo que él no le filtró nada a D'Alessio pensando que era D'Alessio, sino que pensó que se estaba filtrando la AFI. Sos un fiscal que en el 2016, a principios del 2016, cuando se produce una reunión en las oficinas de la Casa Rosada, a las que van María Eugenia Vidal, Iván Arribas y Magdalani, se reúnen con ella y lo invitan al fiscal Bidone a participar, ¿sí?, para ver en qué condición estaba el tema de, recordemos que era la época de la triple fuga, y el fiscal Bidone no quiso ir, no fue.
faltó, con aviso, sin aviso, no sabemos, no está esa información disponible, no estuvo presente. Entonces, ¿cómo él que tenía llegada directa, podía haber llegado directamente a Magdalani o a Rivas, dice, me enchufaron a D'Alessio y no me di cuenta? Eso fue lo que se desprendió hoy de la declaración. Sí, prendió el ventilador y salpicó para el lado de Stornelli, para el lado de Carrió, la mencionó al pasar, pero con mencionarla ya está salpicando, al decir que D'Alessio se presentaba como un enviado de Carrió, y después le pegó Stornelli cuando dice que Stornelli le hizo un gesto mientras le decía, lo que cuando declares decir que no sé nada. Lo que querían concluir es que su declaración no se desprende de nada importante de la investigación y por lo tanto no podía ser arrepentido. Él no podía ser arrepentido por dos motivos. Primero, porque el fiscal no lo iba a tomar como arrepentido porque él no siente que es competente en la causa. Y por otro lado, cuando termina declarando ante el juez, no aportó nada, ni siquiera en la declaración indagatoria, con lo cual mucho menos hubiera podido ser. La verdad que también la competencia o no se termina de definir. Es algo que todo el tiempo también sobrevuela y no se concreta. Sí, igual es curioso, porque en este diálogo que estamos teniendo te resume puntualmente lo que hay en la causa, lo que pasó en la causa en la última semana. Nada. O sea, tenés mucho fuego y me lo resumís con, ¿aportó algo? No. Donde sí pasa es en los vestuarios de los jugadores. ¿No, Santiago? Ay, sí. Preguntarle a Nicole. Bueno, pero en este caso Centurión... Vos estabas ahí. Vos estabas ahí. A mí no me metas. Este caso tiene como protagonista una vez más a Centurión, que se agarró a piñas. Aparentemente llegó... Sí, aparentemente llegó en malas condiciones al entrenamiento de la reserva de Racing y se agarró a trompadas con el juvenil Juan Cáceres. Las malas condiciones, ¿a qué nos referimos con malas condiciones? Física, Digo, mal vestido. Abrazado a un semáforo llegó. Por ahí sí. mal dormido, no sé, no estaba ahí, pero bueno, esas son las informaciones que se filtraron. Con este joven que se agarró a trompadas, con este juvenil de tan solo 18 años, es el mismo que ha compartido alguna que otra salida nocturna. Aparentemente dicen que Centu le hizo un comentario, alguna que otra humorada, donde al otro no le gustó. Al otro no le gustó, enseguida, bueno, se trenzaron y ambos salieron lastimados. Es muy fácil, como lo digo elegantemente, ¿no? Irse Irse a las manos Muy bien. entre jugadores de fútbol en el vestuario. Es que pensá que en un grupo de hombres con los egos tan pero tan altos, generalmente se dan este tipo de roces. Después, No de ahí a irse a las manos es otro tema, pero esa rispidez, ese comentario en doble sentido, esa ironía está presente siempre. Pero eso también provoca a veces. Provoca, peleas. pero es un lenguaje muy de vestuario, muy de hombres, muy de que... que no necesariamente entonces tengan que llegar a... No. El lenguaje escalar. que se utiliza en un vestuario siempre es muy pesado, pero evidentemente entre Centu y Juan Cáceres había algún que otro roce personal y creo que decidieron dividirlo a trompadas. Igualmente, hacía poquitos días, el técnico Coudet había tenido como un gesto hacia Centu de que declaró que se sentaría tranquilamente a tomar un café con él porque lo considera una buena persona. Tuvo que tomar decisiones en lo futbolístico, en lo profesional, porque obviamente él es el líder de un equipo, lo de un grupo. denostó Coudet pero, a Centurión. Bueno, si se quiere juntar a tomar Centurión café, que se lo dé antes del entrenamiento. de una forma y lo denostó. Pero Fue un desaire total. lo considera Ahora como... resulta que considera que es buena persona. Bueno, Ella salió campeón, ¿qué le importa? No, pero es como que el deporte y el espectáculo, ¿viste? bueno, hablando de espectáculo, también hace poquitos días atrás, también Centu estuvo en lo de Mirta Legrand. Se lo notó como consciente, ¿no? De tantas macanas, se lo notó arrepentido, sereno. Con mea culpa. Evidentemente tiene la teoría, pero le cuesta ponerla en práctica y lamentablemente todo este tipo de conductas hacen de que su valor en lo futbolístico cada vez se deprecie más y sea necesario un cambio de aire para él y para todos. ¿Cómo sigue la carrera de un Centurión en estas condiciones? ¿Cómo lo ves, tu experiencia? Es buena pregunta. ¿Dónde se termina reciclando? ¿Lo ves en un equipo por ahí de menor categoría del fútbol argentino o siendo sea una liga menor, Ecuador? O... En lo personal creo que tiene que salir del país. Creo que ya está muy viciada la imagen de él y es un ambiente muy pesado donde la gente y hasta mismo los compañeros van a tomar como una herramienta a la hora de querer sacarlo del camino y saben que Centu es tan genuino que lo van a encontrar por ese lado que él tanto
tanto le salta, ¿no? O sea, la oportunidad sería salir del país. Yo creo que la oportunidad ¿Cuántos años sería- más o menos le queda de carrera? No, le quedan varios años de carrera, tiene 10 años tranquilamente por delante. Bueno. En el nivel tan alto en el que él estuvo Está. mostrando, tendrá 8 años más, pero también tiene mucho que ver cómo él asimila todo este proceso, todas estas enseñanzas y todas estas piedras que se le van poniendo en el camino. Si él no las materializa enseguida, puede que se quede en uno de esos futbolistas que eran un proyecto increíble y se termina quedando en el camino porque no se pudo adaptar ni ser funcional al sistema en el que se mueve. Nosotros vamos a ir a un corte, enseguida regresamos con lo que no nos puede dejar de faltar antes de terminar el día. Y entre las cosas que no podemos dejar pasar antes de terminar el programa son los deslices que pues suele tener en general Eve de Onafini. Sí, bueno, es Jueves Santo, sí, es verdad que es Jueves Santo, pero también es el jueves de la Ronda de las Madres, como todos los jueves, el feriado no se iba a tomar la excepción, y tuvo, como siempre, sus palabras cariñosas hacia el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Dijo que está bien que el gobierno de Mauricio Macri, o sea, que si es por ella, que se vaya cuanto antes, y que si es necesario, escúchenlo ustedes con sus propios oídos. Es cierto que Macri se cae solo, pero hay que ayudarle a dar un empujoncito, porque solo no se va a caer. Lo bueno es que las risas de fondo le dan como un contexto de show. De stand-up. De stand-up, sí. Pero lo triste de todo esto es que estamos hablando de una persona que para muchos de los de mi generación era un símbolo de restauración democrática. Y es todo lo que voy a decir al respecto después de esa frase. Bueno, Santiago, ¿qué es lo que no podemos dejar pasar? Sí, la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra, junto a sus máximas figuras, iniciaron una movida contra el racismo. Esto significa que los jugadores apagarán sus cuentas de Twitter, de Facebook y de Instagram en repudio a tanto rechazo que reciben dentro de los estadios y también en las redes sociales. Esto se va a dar, iniciará el viernes a las 9 de la mañana hasta el sábado a la misma hora, 9 de la mañana. Bueno, una buena campaña, ¿no? Así En es. algún punto para que el fútbol también deje un poco el odio de lado, que sea una competencia sana. Muchachos, buenas noches, gracias. Nos Hasta mañana. despedimos hasta mañana. Mañana regresamos. Primero los espero en las noticias a las 20:30 y después a las 23 hacemos Hoy Nos Toca la Noche.